Kerem y Ande van a juicio. Esto se pone seriote, gente. No me lo puedo creer de verdad. Parecía que después de todo lo que se había rumoreado, se iban a quedar las cosas en nada, ¿sabes? Pero no, parece que la cosa ha escalado y mucho. Así que vamos a ver qué narices ha pasado, porque vaya movida. Muchos decían que su relación era pura fachada, que solo estaban juntos por la fama, por la prensa, por mantenerse en el candelero. Y yo que sé, a veces sí que lo parecía, ¿no? Esas fotos que subían a veces, como muy forzadas. Pero mira tú por dónde, que ahora resulta que los problemas son más serios de lo que pensábamos. Lo que a mí me da que pensar es que si era solo teatro porque llegar a un juicio. Es un paso súper heavy. A ver, que yo no soy abogada, ni mucho menos, pero un juicio, eso es que hay algo de verdad, ¿no? O sea, que hay un conflicto real, un desacuerdo que no han podido solucionar entre ellos. ¿Y de qué va la cosa? Pues mira, los rumores más fuertes apuntan a dinero y proyectos. Sí, como lo oyes. Parece que cuando estaban juntos o justo después de separarse, empezaron a surgir un montón de proyectos que iban a hacer juntos. Películas, series, incluso marcas, de todo. Y ahí es donde, al parecer, saltaron las chispas. Para ser honestos, yo creo que esto tiene mucho que ver con las ganancias. Cuando eres una pareja tan mediática como ellos, todo lo que tocas lo conviertes en oro. Y si encima te pones a planear cosas juntos, pues el potencial de facturación se dispara. Imagínate, Kerem y Ande, la gente se volvería loca. Pero claro, aquí es donde yo sospecho que uno de los dos se sintió estafado. O a lo mejor no hubo acuerdo en cómo repartir los beneficios, o uno se llevó más tajada que el otro, o directamente uno no cumplió con lo pactado. Vaya lío. Porque esto de los contratos y las empresas da mucho juego, y no siempre es tan bonito como parece. Y luego está el tema personal, que seguro que también influye. Cuando una relación acaba, y más si acaba mal, es normal que las cosas se compliquen. Se mezclan los sentimientos con los negocios, y ahí es cuando explota todo. A lo mejor uno se aprovechó de la confianza del otro, o uno se sintió traicionado por algo que pasó en la intimidad y que ahora sale a la luz en un juicio. Lo que sí tengo claro es que esto va a ser un culebrón digno de una telenovela turca. Porque no solo van a tener que enfrentarse a un tribunal, sino que todo esto va a salir en todas las revistas, en todos los portales de noticias. Van a estar en boca de todos. Y eso, para unas personas que viven de su imagen, tiene que ser una auténtica pesadilla. Yo me pregunto si realmente pensaron en las consecuencias. Porque una vez que las cosas van a juicio, ya no hay vuelta atrás. Se exponen muchas cosas, se dicen cosas que luego son difíciles de borrar. Y a la larga, eso puede afectarles profesionalmente, ¿no crees? A lo mejor la gente empieza a verlos de otra manera, y eso puede ser un problema para conseguir nuevos contratos. Muchos dicen que esto es una estrategia para ganar publicidad. Y sí, podría ser, porque ahora mismo todo el mundo está hablando de ellos. Pero llegar a un juicio, eso me parece demasiado arriesgado si fuera solo por publicity. Es jugársela demasiado. Lo que yo veo es que hay una herida abierta, algo que no han podido cerrar. Y ahora, en lugar de hablarlo, lo llevan a un juez. A mí me da un poco de pena, la verdad. Podrían haber intentado arreglarlo de otra manera, ¿no? Pero bueno, cada uno con sus cosas. Ahora la pregunta del millón es, ¿qué va a pasar? ¿Se resolverá esto rápido o se alargará durante meses? Se dirán cosas muy fuertes en ese juicio. ¿Y cómo va a afectar esto a su carrera a partir de ahora? Así que cuéntame tú, ¿qué opinas de todo este salseo? ¿Crees que es un tema de dinero o hay algo más personal detrás? Quiero saber vuestra opinión.